Y Dios el Señor plantó un huerto en Edén, al oriente, y allí puso al hombre que había formado. De la tierra, Dios el Señor hizo crecer todo árbol deleitable a la vista y bueno para comer. También estaban en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el huerto, y de allí se dividía en otros 4 ríos. Uno de ellos se llamaba Pisón, y es el que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro. El oro de esa tierra es bueno, y allí también hay bedelio y ónice. El segundo río se llama Gijón, y es el que rodea toda la tierra de Cus. El tercer río se llama Hidekel, y es el que corre al oriente de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. Génesis 2, 8 al 14. El capítulo 2 de Génesis no presenta un reporte que difiera o contradiga la historia de la creación del capítulo 1, sino por el contrario, se trata de un relato que la completa y la hace más específica. Podríamos decir que esta es la historia de la creación desde la perspectiva de Adán. Dios especialmente plantó un jardín y lo hizo para que fuese la morada perfecta de Adán, y más tarde la de Eva. El nombre Edén significa placer, deleite. Esto significa que Dios preparó para la humanidad el ambiente más deleitoso y placentero para vivir y disfrutar. Dios es bueno. Él está lleno de generosidad y siempre está dispuesto a bendecirnos. No es posible especificar el lugar exacto en el que se encontraba el jardín del Edén. Sin embargo, por los datos que da el relato, este estaba ubicado en alguna región de la Mesopotamia, cerca de los ríos Hidekel o Tigris y Éufrates. El relato habla de un gran río que daba origen a otros 4. No obstante, hay que tener en cuenta que la inundación producida por el diluvio cambió dramáticamente el paisaje de la tierra y borró esos ríos. Hoy sabemos que ríos modernos, tales como el Tigris y el Éufrates, porque en el mundo postdiluviano fueron nombrados a algunos de los ríos conocidos antes de la inundación. Originalmente, este fue un lugar muy fértil, y si realmente estaba ubicado en la zona de la Mesopotamia, podemos decir que aún sigue siéndolo, ya que esa región hasta hoy se conoce como Media Luna Fértil, una vasta zona de unos 500.000 kilómetros cuadrados. En la antigüedad, los habitantes de esta región ni siquiera tenían que sembrar las semillas, simplemente recogían las cosechas porque la vegetación crecía por sí misma. Sobre la tierra, el Señor hizo que crecieran todo tipo de árboles. Estos árboles no solo eran hermosos, sino que también servían como alimento. En otras palabras, los árboles eran al mismo tiempo funcionales y prácticos. A pesar de que la caída del hombre en pecado ha traído maldición también sobre el planeta, incluso hoy podemos disfrutar de la gran belleza que hay en el mundo. Allí en el jardín del Edén, Dios plantó 2 árboles. El primero fue el árbol de la vida. Este árbol daba frutos que cuando eran comidos concedían o mantenían la vida eterna. Y Dios el Señor dijo: Ahora el hombre es como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal. No vaya a ser que extienda la mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Génesis 3:22. Dios todavía tiene el árbol de la vida a disposición de su pueblo en la Jerusalén celestial. Se trata de un árbol de provisión continua y abundante, el cual además posee utilidades terapéuticas. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, el cual produce 12 frutos y da su fruto cada mes. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:2. El segundo fue el árbol del conocimiento del bien y del mal. Los frutos de este árbol le darían el conocimiento experimental del bien y del mal a aquel que los comiera. Este árbol había sido puesto allí para que Dios pudiese probar la obediencia del hombre. La única razón por la cual su fruto no debía ser comido era porque Dios lo había prohibido. Podríamos decir que en diferentes formas el fruto de este árbol aún está con nosotros hoy en día.